al segundo libro del profeta Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo número 22. Vamos a leer el versículo número 29 al 31. El tema para esta noche: mi Dios alumbrará mis tinieblas. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y no vamos a hablar de detalles en cuanto a cómo el Señor alumbra las partes oscuras de nuestra vida. Ese es parte del proceso y depende mucho de nosotros. Porque dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, note que depende mucho de nosotros para que las tinieblas, la oscuridad de nuestra vida desaparezca y sea iluminada por el Señor. No es tanto en ese sentido, sino en la revelación que David alcanzó de parte de su Dios. Amén. Dice así el versículo número 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué linda, ¿verdad? Ese versículo 31 es tremendo. En ese está basada esa revelación, por lo cual David le dice que él es su lámpara para su vida. Padre, bendícenos en esta noche por medio de tu palabra. Aún más, pues nos has bendecido por medio de tu alabanza, por medio de la oración. Y queremos, igual que David, decirte: tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Señor, que podamos en esta noche entender y bendecir, y que bendigas nuestro ser por medio de esta palabra. Te damos gracias por estos 25 años que tú nos concedes este día, y un año en el Misión Cristiana Judá en Houston, Texas. Señor, gracias porque hasta aquí has sido fiel, has sido bueno. Que los de Houston pueden esperar como nosotros hemos esperado. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, por favor, hermano, puede sentarse. Este es la parte final de la vida de David. Y qué bendición es que David en sus últimos días jamás olvidó lo que Dios había hecho con él, lo que Dios había hecho en él. David puede llegar al fin de sus días y puede ver cómo la palabra de Dios, cómo las promesas de Dios se cumplieron todas en su vida. Y hoy viene él y hace un recuento, mucho del capítulo 22 de este libro. Es el Salmo número 18, en el cual hay una diferencia, hay más detalles. En este capítulo 22, pues él ha alcanzado más madurez, ha alcanzado más conocimiento. Él puede hoy añadir ciertos detalles que en determinado momento de su salmo no lo hizo de la mejor manera. Usted sabe de que nosotros tenemos una mentalidad de joven y una mentalidad de anciano o de adulto. David ya había llegado a la parte madura de su vida y tenía un concepto muy diferente al que él tenía en su juventud. Por eso hay algunas variantes, pero no es que hayan errores o equivocaciones. Entonces David, un hombre que no se olvidó de su Dios, de cómo fue Dios fiel en todo su caminar. Y eso, este día, al estar orando, también lo recordaba de cómo Dios ha sido fiel. No podemos pasar por alto la fidelidad de Dios. Hemos llegado hasta aquí y le seguimos diciendo: Señor, esta es tu obra, este es tu pueblo, este es tu siervo, esta es tu obra. No hablo de ministerio, nosotros. Tú hasta aquí has sido fiel, has sido bueno. Recordamos muchas cosas y hoy podemos entenderlas de una mejor manera.
Allá te damos gracias, pero hoy te damos gracias con un conocimiento pleno, con una revelación. ¿Por qué? Porque hoy vemos cumplidos tus propósitos. Allá podíamos decir que tú eras bueno y era cierto, pero ahora podemos darnos cuenta de que las palabras de aquel tiempo hoy se quedan cortas, porque podemos ver la misericordia del Señor en una amplitud increíble. Así estaba David. Aquí David hace que ve que Dios afirma a su pueblo en su presencia, porque aquí en este capítulo, igual que en el Salmo, vemos que la presencia de Dios en la vida de David era tremenda. Yo creo, hermano, de que no importa lo que pueda pasar en nuestra vida, no importa lo que nos pueda faltar en nuestra vida, no importa los que nos puedan fallar en esta vida, y así enumeraría una infinidad de razones y de cosas que pueden pasarnos, pero si su presencia está con nosotros, no deberíamos de preocuparnos por nada. Si en esa necesidad usted ha perdido las fuerzas, pero si la presencia de Dios está con usted, tenga la seguridad que se le dará fuerzas. Y así en cada situación en la cual usted se puede encontrar. Quiero enumerar 5 cosas que yo sé que no las vamos a ver, pero quiero enumerarlas porque yo sé que hay hermanos interesados que anotan y ellos amplían y tienen inclusive sus propios bosquejos para poder compartir el día de mañana que les tocará ser pastores. Se lo digo porque eso lo hice en los 80, eso me tocó, desde los 80 me tocó anotar, y es increíble que hasta este día tengo anotaciones que me sirven y me recuerdan. Pero yo sé que algunos tienen unas mentes fotográficas y son increíbles y no necesitan anotar nada, ellos tienen una capacidad astral. Bueno, no son de aquí de seguro, pero seguro que no son del cielo. Sí, es una vocación. Aquel que anota trae una vocación. Él no lo sabe, ni ella lo sabe. Trae una vocación en su interior. Dios la pone a anotar porque hay cosas que le van a servir el día de mañana. Y el día de mañana son años. Así es que Dios afirma a su pueblo en su presencia, primeramente. Segundo, en su dirección. Mire, es increíble todo lo que este salmo podríamos sacarle. A veces pienso, si fuéramos de versículo en versículo, pero nunca llego a este pedacito tan lindo que encontré, del versículo tanto 29 como el 31. Y qué tremendo es saber que David pudo entender una verdad tremenda, y esa verdad es la que debemos de nosotros de buscar siempre, que es el rema, y ese rema nos sostendrá todos los días de nuestra vida. Cuando uno mira hacia atrás desde el inicio, principios del año el 81, y que empiezo a contarlo, son un montón de años. Digo, Señor, ¿y qué me ha sostenido? Los remas de Dios son los que me han sostenido. Y de verdad que sostienen, hermano. No importa lo que pase, sostienen. Una de las cosas que se hicieron rema en mí, hablo de mí, ¿verdad? O sea, yo, es que sentí el deseo de que había que congregarse siempre. Y yo le doy gracias a Dios porque en el pueblo de Dios son muy pocos los que tienen ese rema, congregarse siempre. Y hablo de que estudiaba en la universidad, y hablo de que trabajaba y tenía otras actividades como el deporte. Y ese rema yo no hay cómo agradecérselo a Dios, porque desde 1981 hasta la fecha le digo, Señor, solo tú pudiste haber cambiado eso en mí, ese rema. Y en todo ese tiempo, hermano, es increíble la dirección de Dios en la vida de uno. Quiero decirle algo, jamás he sido perfecto, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque entre más usted conoce de la palabra, más ve su imperfección, más ve su naturaleza caída. Por eso cuando usted comienza a crecer en el conocimiento, usted quiere tirar la toalla, porque dice, es que estoy consciente. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios.
matarlo. Y eso que está acrisolada. Imagínense qué tremendo. Está acrisolada y así nos mata. Y si no la acrisolara el Señor, y si no la purifica el Señor, y si no la refina el Señor, que es la palabra hebrea, ¿qué pasaría con nosotros? No la soportamos. Amén. O no la soportaríamos. Como lamentablemente el pueblo de Israel no la soportó. No estaba dispuesto a soportarla. No estaban dispuestos a pagar el precio. Entonces, qué importante es su dirección. Esto lo podemos ver en este capítulo. También Dios afirma a su pueblo en su palabra. Y lo hizo con David, ese versículo 29 al 31, es increíble. También Dios afirma a su pueblo en su fuerza, aquí encontramos eso. Y también una más, la quinta, hay más, pero con 5, la instrucción. 5 cosas increíbles que nosotros deberíamos de, en el caso mío yo quisiera dar un tema por cada uno de ellos. Pero como le repito, dejaría de dar lo que el Señor ha puesto en mi corazón si lo hiciera de esa manera. Si esto lo puedo hacer, lo haría en otro tiempo. Sin embargo, a usted que es interesado y que anota, está su presencia, su dirección, su palabra, su fuerza, su instrucción. Amén. Fíjese que me llama la atención el 29 cuando dice, tú eres mi lámpara. Oiga, tú eres mi lámpara. Esa palabra hebrea nir significa luz. Tú eres mi luz. Ahora, vemos la palabra tinieblas. La palabra tiniebla en el hebreo es Hoshek, con S, Hoshek, K-J, O-S-H-E tildada K, Hoshek, que significa oscuridad. Y note algo, hermano. David está diciendo, mi Dios alumbrará mis tinieblas. No dice las tinieblas, mis tinieblas. Una de las cosas que son muy importantes en nuestra vida cristiana es darnos cuenta que realmente somos tinieblas. Esa es una verdad. ¿En qué sentido? En que toda nuestra naturaleza es una naturaleza que ya está corrompida. Es una naturaleza que no tiene compostura. Por eso es bien importante una de las palabras hebreas que vamos a ver después en cuanto a la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. Son 2 enemigos implacables. Amén. Implacables. Ninguno se calma. Ninguno. La carne no puede. Por eso es bien importante cuando Pablo dice de que los que quiere, de que la carne les, hablando del inconverso, hablando del que en la carne, dice que no puede agradar a Dios. Aunque quiera, no puede agradar a Dios. Fíjese qué tremendo es. La carne no puede agradar a Dios. Es por eso que la carne está destinada a desaparecer. Porque es un enemigo implacable de Dios, la carne. Está determinado que tiene que morir. Amén. Por eso ve esa resistencia que nosotros tenemos. Mire, yo digo, Señor, qué Dios más amoroso eres tú, qué Dios tan paciente, porque como pastor yo me puedo dar cuenta cómo es en sí el pueblo, y quiero decirle, y me voy a incluir, qué difíciles somos, qué infieles somos, qué ingratos somos. Mire, es increíble la cantidad de calificativos que podría decir de nosotros mismos. Y entonces, ¿por qué le digo que amoroso y que paciente? Porque si yo fuera Dios, hermano, aunque yo me fuera en la colada, ya me los hubiera acabado. Y Dios no lo hizo. Y no lo va a hacer. Le traigo una buena noticia. No lo va a hacer. Qué misericordia, porque no tenemos la paciencia que Dios tiene, ni tenemos el amor que Dios tiene. Sin embargo, el Señor, para que podamos fungir en el ministerio, nos pone algo de Él para que nosotros podamos amar a su pueblo. Por eso le insistía en
una de las ocasiones anteriores, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. No le dijo, Pedro, ¿por qué me fallaste? No, recuerde que eso ya lo dije y lo estoy repitiendo. Entonces, apacienta mis ovejas. O sea, ve, si me tienes amor a mí, vas a tener cuidado de mi pueblo. Y sabe a qué conclusión estoy llegando. Yo debo de amar al Señor porque después de aguantarlo 25 años, ¿de verdad? No, estoy hablando en serio. Es que mire, prueba de ello es que no sé cuántos padres dan o damos gracias cuando nuestros hijos se van. Y no porque sobre de todo y abunde de todo, no me lo vea de esa forma, sino, hermano, de esa responsabilidad y ese compromiso. Qué bendición es cuando nuestros hijos se gradúan y decimos, ay, gracias, Señor. Es que esa responsabilidad de cuidar, mire, se lo digo porque no porque esté feliz de que ya no estén mis hijos conmigo, sino en el hecho de que, mire, ya no estoy preocupado de tenerlos a la par y saber que hay que cuidarlos, protegerlos, ayudarles, proveerles, etc. Lo aclaro porque no quiero que usted no malentienda, ni tampoco quiero que mis hijos lo vayan a malentender. Lamentablemente a mí me toca hablar mucho de los hijos y yo digo, yo sé que tú me has dado hijos que son de una familia sacerdotal y yo sé que ellos no tienen problema en oír lo que oigan, porque saben que soy pastor y que tengo que dirigirme a usted con libertad, sin estar pensando que estoy hablando de ellos. Y cuando es de ellos, ellos lo saben. Amén. Entonces, realmente Dios es increíble en su paciencia, de verdad. Somos un pueblo que no merecemos tener un Dios como Él. Entonces, tinieblas, oscuridad, fíjese bien, mis tinieblas, mi oscuridad. También dice, mi Dios alumbrará mis miserias, porque la palabra esa se ocupa también para miseria. Y fíjese que a cuántos Dios nos alumbra nuestra miseria y no lo vemos. Pero ¿por qué no lo vemos? Algunos cerramos nuestros ojos voluntariamente. Otros nos volvemos insensibles, a otros no nos interesa. Pero quiero decirle algo, que las tinieblas que tenemos dentro son miseria que tenemos dentro. Esa palabra es tremenda porque lo ocupa también. ¿Sabe qué otra cosa? La misma palabra en hebreo dicho de otra forma. Por eso hay versiones y yo tengo miedo de que usted ocupe muchas versiones y no tiene la capacidad de ver en el contexto cada palabra hebrea o el significado o en el griego. Pero también cuando David le dice en el versículo número 29, mi Dios alumbrará mi destrucción. Esa palabra también significa destrucción. La palabra hebrea en la cual se ocupa aquí oscuridad o tinieblas. Mi destrucción, hermano, oiga, cuánta destrucción tenemos en nuestra vida, en nuestro interior. Oiga, nosotros hemos hecho nuestra propia destrucción, así como las tinieblas que están dentro de nosotros son nuestras propias tinieblas. Es que, mire, es tremendo los sentidos. Todo lo que entra por la vista, todo lo que entra por el oído, todo lo que entra por el olfato, todo lo que entra por el tacto. Es tremendo. Entonces, David puede llegar a estas conclusiones porque él descubre dos cosas. Uno, el Altísimo. Increíble. Me ponen tal vez el versículo número 14, si no me equivoco, 2 Samuel 22, 14. Sí, y tronó desde los cielos Jehová. Mire. Y sigue. Y el Altísimo dio su voz. Note que ahí está hablando de dos cosas diferentes. Y aunque es el mismo Dios, está hablando de una forma diferente. No lo digo de dos dioses, porque es el mismo. Y este es el problema de muchos, que con el Altísimo se mantienen como un Dios único, y así es. Pero no quieren ver a un Dios que se manifiesta y que se le da el nombre de Padre, de Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios trino, pero no es que tengamos 3 dioses o 4 dioses, sino que tenemos un Dios único que se manifiesta de maneras diferentes a nosotros. Y David en ese capítulo 22 revela
porque Él encontró, a Él se le reveló. Entonces revela, tanto en el Salmo 18 como en el capítulo 22, revela cómo es ese Dios. Y es por eso que Él confía en la palabra de Dios. Y es por eso que Él está diciendo, tú eres mi lámpara, oh Jehová, porque conoces su palabra. Vamos a entrar mucho en detalle en la palabra. Le dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ahora, esa misma palabra tinieblas, esa palabra Hoshek, también significa muerte. Imagínense, tú alumbrarás mi muerte. ¿Y cuántas cosas en nosotros hemos matado? ¿O cuántas cosas en nosotros están muertas? Pero Él sabía que para Dios no hay nada imposible. Y Él sabe que Él es vivificador. Así como el Señor Jesucristo es espíritu vivificante. Es el mismo Dios. Amén. Y también tú alumbrarás, mire qué amplia esa palabra, mi ignorancia. ¿Cuántos somos ignorantes? ¿Cuántos seguimos en ignorancia? Oiga, seguimos en ignorancia. Mire, no queremos ser capacitados, no queremos ser enseñados en su plenitud. En su plenitud, no en sí en el buen sentido de la palabra, sino en la plenitud en la cual nosotros como ministerio, como creyentes, tenemos el tiempo para poder ser enseñados en la palabra de Dios. Del 100% que podríamos decir, del 100% que nosotros como ministerio tenemos, ¿cuántos reciben el 5%, el 10%, el 15%, el 20%, el 30%, el 40%? Escasamente algunos llegarían al 100% de lo que se es en el ministerio. Pero ¿cuánta ignorancia hay? Ahora, ¿por qué hay ignorancia en nosotros? Sería bueno. Y ahora, ¿quién es el perjudicado por ser ignorante? Uno. Uno sencillamente es, acuérdese que una de las cosas que el Señor afirma a su pueblo es dirección. ¿Y cómo nos va a dirigir Dios si no nos enseña? ¿Y cómo nos va a dirigir Dios si no nos indica? Porque también nos instruye, que era la última cosa que Dios afirma para con su pueblo. Y de último, se le da también la palabra, hay más, pero estas son las que tienen que ver con el contexto del capítulo 22 y del Salmo 18. Ya las otras no encajan bien. Es maldad. Tú alumbras mi maldad. Ahora, ¿cuánta maldad habrá en nosotros? Y nosotros no sabemos que hay maldad. Esto lo he aclarado en muchas ocasiones. En una de ellas es, por ejemplo, Pedro. Pedro no sabía que había en él esta tiniebla, esta oscuridad, esta maldad, esta ignorancia y cualquier otro destrucción inclusive, o miseria, porque de verdad, qué miseria la que vivió Pedro cuando él, después de haber, déjeme decirlo así, después de haber jurado con su propia vida que no iba a abandonar ni a negar al Señor. Él no sabía la oscuridad que había en él. Él no sabía la ignorancia, la maldad que había en él. Por eso es muy importante que su palabra venga como esa luz. Cuando dice David, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará, el Señor sacará a luz lo que está dentro de mí y que yo no lo sé. Y quiero decirle algo. Normalmente es algo que traemos en los genes. Y lo que pasa es que hay muchas cosas que no han tenido la oportunidad de manifestarse. Porque cuando es genético, hay cosas que en la niñez se despiertan al tocarlas, al verlas, al oírlas, al olerlas, al sentirlas. En la niñez se despiertan. Esto genético, esto heredado. Y en la medida en la que nosotros vamos creciendo, en esa medida muchas cosas se van detectando. Fíjese que
Hay cosas que nunca se han dado en nuestra vida y se dan y nosotros cedemos porque hay tiniebla. Ahí está la tiniebla, ahí está la maldad, ahí está la oscuridad. Cuando son tocadas se manifiesta y es algo en lo cual usted no puede contener. Mire, esto es duro porque es algo que usted no puede contener. Por eso la carne es un enemigo implacable de Dios. Y es por eso que Dios no tiene misericordia con la carne. Y es por eso que Dios la condenó a la carne y estableció que carne y sangre no heredará. Quedó fuera. Por eso, mire, aquí yo no sé cuánto tiempo necesitaría para poder llegar a ciertas cosas como esto, que la condenó de tal manera que es por eso que encontramos nosotros allá en el monte Moria fuego para quemar al cordero, quemado enteramente. Por eso no tenemos nosotros a la perfección, por falta de esas dos cosas que David revela y él obtuvo, no tenemos comprensión del por qué se habla de la muerte segunda, por qué se habla de los infiernos, lo cual hasta los teólogos modernos dicen que el infierno no existe. Existe porque es donde se quema la carne, donde está condenada la carne. Mire, hermano, es increíble. Usted oye a los teólogos modernos y a cualquiera convencen y dice, hacen dudar por lo menos de la explicación tan lógica, oiga, tan lógica, y la palabra de Dios no tiene lógica. Se cree o no se cree, punto. Y esas son de las cosas que David descubrió, y son las cosas que nosotros deberíamos de descubrir. Amén. Y qué difícil se me fue la idea de la muerte segunda, ya me acordé. Entonces, no es por gusto que el Señor le pide a Abraham que le ofrezca en holocausto, no es así nomás. De ahí, en la ley mosaica, que cuando le pidió a Moisés no existía Moisés, cuando le pidió a Abraham no existía Moisés. De los lomos de sus hijos, del hijo de Abraham, iba a salir Moisés. Esto ya en Jacob, después de Leví. Imagínense qué tremendo. Y el Señor, encontramos que en el libro de Levíticos, capítulo 1, comienza y habla de ese sacrificio que termina en holocausto. Ahora, ¿por qué en holocausto? ¿Por qué en fuego? ¿Y por qué saca al rico que estando en tormento? Algo que la teología moderna, por no decir diabólica, quiere desvirtuar. Quiere decir que no existe el infierno. El infierno es lo que termina con la carne. La presencia de Dios es como luz en medio de las tinieblas. Pero también, ¿qué son las tinieblas? Ya lo vimos en la parte interna del hombre, pero también es potestad. Es una potestad. Mire, qué tremendo. Esto es más antiguo que Luzbel. Porque Luzbel no es el iniciador de las tinieblas. Porque Dios lo expulsó hasta que encontró en él maldad, oscuridad, tinieblas, miseria. Claro que había miseria en un estado de perfección. ¿Cómo permitió él que entrara la maldad, que entrara la miseria? ¿Por qué sintió celos de aquel que creyó que era igual que él? Ahí están las revelaciones en los Salmos. Ahí están las revelaciones en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel. ¿Cómo permitió? Oiga, mi hermano, en un estado de perfección, imagínense nosotros. Y óigame, y la única manera
y no nos está garantizando jamás una perfección, y la única manera en la cual usted deje de vivir ciertas miserias que causan dolor y tristeza, etcétera, es que usted esté recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es bien importante, hermano, que se enseña. Es que mire, si usted viene aquí a perder su tiempo, en el sentido de que usted cree que viene a perder su tiempo, porque aquí le hablamos tonteras, y le hablamos de la vida cotidiana, y le hablamos del estado financiero del mundo, y le hablamos de los problemas del Oriente Medio, y solo tonteras, en el sentido de basura, en el sentido de cosas vacías. No pierda su tiempo, hermano. Usted debe de congregarse para poder realmente recibir un consejo de Dios. Si no, usted está perdiendo su tiempo. Se lo digo yo como pastor de esta iglesia. Si usted siente que aquí no se edifica, busque una iglesia donde usted se edifica. Si usted aquí no encuentra lo que busca, y hablo de estas verdades, no hablo de otras cosas, busque un ministerio donde usted pueda crecer en la palabra de Dios. Amén. Potestad, Satanás, diablo, pecado, desobediencia y sus efectos. Imagínense qué tremendo. La potestad significa que tenemos una gran desventaja, porque hay tinieblas adentro de nosotros y hay tinieblas afuera de nosotros. Adentro, los derechos que el enemigo tiene sobre nuestra vida, efectos de los cuales nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables si fracasamos. Nosotros somos responsables si nos entristecemos de la vida. Nosotros somos responsables si nos lamentamos o si hay lamentaciones en nuestra vida. Y aparte de ello, es increíble que todo lo que nos rodea es una potestad de maldad. Si tan solo entendiéramos eso, buscáramos más de Cristo. Pero lamentablemente nosotros somos como algunos que en un tiempo atrás, hace unas décadas, creían que si un presidente llegaba, si un candidato llegaba de presidente, las deudas de todo el pueblo se iban a condonar. ¿Y cuánta gente creyó eso? Óigame, creer que, me van a percibir, mire todo lo que usted ha prestado, todo lo que usted debe, todo eso el Estado se lo va a perdonar. Ay, hermano, solo un ingenuo podía creer eso. Yo era un niño, no tan niño, pero era un niño. ¿Y cuántos estamos creyendo que esto no se cumple? No, si Dios va a tener misericordia. Sí, es una verdad, pero ¿en qué sentido va a tener misericordia? Amén. La luz dispersa los temores que provienen de las tinieblas. Mire qué maravilloso esto. La luz elimina las tinieblas del camino y los hijos de Dios pueden marchar seguros. Repito, la luz elimina las tinieblas del camino y los hijos de Dios pueden marchar seguros. Yo no sé si usted sabía, yo ya lo he mencionado en algún tiempo, yo no sé si usted sabía esto, de que usted está aquí, usted es luz porque Cristo está en usted. Es cierto, hay tinieblas en usted porque no todo Cristo es el Señor. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Sí. Yo estoy consciente de eso, hermano. El Señor no es todo mi Señor. Yo tengo muchas cosas donde Él no es mi Señor. Entonces, pero solo en esto, Él está conmigo, soy luz, ¿verdad? No expliquemos eso que acabo de decir. No lo tomemos en cuenta. Entonces, todo lo que está a mi alrededor, todo es tinieblas. Todo. Aunque estén encendidas las luces, estamos rodeados de tinieblas. Prueba en lo físico que apagamos la luz y nos inundan las tinieblas. Y esas no es que llegaron, están. Entonces, como estoy hablando de una tiniebla espiritual, aunque tengamos la luz, las tinieblas están ahí. Entonces, cuando usted da un paso, así debería de ser, que las tinieblas se disipan, las tinieblas se apartan, las tinieblas ceden. Ahora, ¿será una verdad en nosotros?
Por eso el Señor dijo que ahí venía, y hablando del diablo, el cual no tiene ningún derecho en mí. Por eso temblaban los demonios, por eso huían, por eso daban alaridos de tormento los demonios, con solo la presencia del Señor, porque ninguna tiniebla había en él. Amén. Ahora debemos de creerlo, de que somos luz, porque la luz está con nosotros. Como los israelitas caminaban frente a una columna de fuego, mira qué tremendo, era visible. También nosotros la tenemos, solo que es invisible. Pero ellos eran dirigidos, eran guiados y protegidos por una columna de fuego. Y fíjese que desde el principio Dios aparece como el Dios creador de la luz. Desde el principio, habló de Génesis capítulo 1, que aparta las tinieblas con su luz admirable. Yo quiero que me pongan un momento el Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo del 2, 1, 2. Porque el 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese bien, no me quiten ese versículo, por favor. Ahora, ¿nota algo usted de similar cuando dice David: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas? Y oiga lo que dice el Génesis 1:2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y es la misma palabra que se ocupa en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Esas palabras tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Él es luz. Amén. Espero que tome en cuenta eso. ¿Por qué? La luz revela el caos. ¿Y quién es la luz? Es Dios. ¿Y quién reveló ese caos? Dios. ¿Y quién reveló ese caos? La luz. Por la luz es que nosotros podemos ver eso. ¿Comprende? Por la luz es que podemos ver el caos en nosotros. Por la luz podemos ver las miserias en nosotros. La maldad, por la luz. Yo no sabía que era malo, o mejor dicho, dice Pablo, yo no sabía que era ladrón, sino hasta que la ley me dijo: no hurtes. Es terrible ser inconverso, hermano, comparado con el creyente o con la luz. Es horrible tener un inconverso y ser luz. Eso da pánico, pero a los creyentes no les da pánico que se logran unir en yugo desigual. Y debería dar pánico, porque si uno es luz, uno puede ver, palpar las tinieblas, la maldad, la ignorancia, la miseria. Por eso es tremendo cuando Dios dice: no os unáis en yugo desigual, no os unáis con las tinieblas si eres luz. Y da una cantidad de razones. Es que, oiga, hermano, yo no sé cuántos hermanos y también cuántas hermanas pueden dar testimonio de lo que es después de 15, 20 años. No estoy hablando en su primer año, ni en su segundo año, ni en sus primeros 5 años, porque mientras no le amanezca, no se da cuenta de que es tiniebla con tiniebla. Por eso no puede ver ni le afecta nada, porque está en tinieblas también. Pero óigame, cuando el creyente después de 15, 20 años y le amanece, ¿oyó? Amanecer es que sale el sol, ¿verdad? O sea, le amanece el sol de justicia. Y no estoy sino hablando con toda la seriedad y responsabilidad del caso. Yo no estoy haciendo mofa. Yo no estoy jugando con lo que estoy diciendo. Yo no puedo jugar con la palabra de Dios.
Pero después de 15, 20 años que le amanece, que vuelve a los caminos, que vuelve en sí, se ha congregado posiblemente, pero es que eso no es nada, hermano. Si no hay de verdad algo. Es que dice, no debieron de dejar de hacer aquello. Se recuerda el capítulo 23 de Mateo. Era necesario hacer esto y hacer todo aquello. Entonces, después de 15, 20 años, se vienen y se dan cuenta y dicen, mira, hermano, pero Dios les advirtió, hasta se sintieron hostigados, porque Dios, de verdad, Dios no le da agua a uno, no le da tregua cuando uno es hijo. Y fíjese que hay hermanos que se quejan. Y yo no puedo decirles, hermano, pero usted se casó en yugo desigual. ¿Y qué esperaba? Si es hembra, hermana, pero usted se casó con un inconverso. O sea, se casó con alguien totalmente en caos, en tinieblas, en maldad. Si nosotros los cristianos somos, no sé qué palabra usar, imagínense el inconverso, si nosotros los cristianos no somos ni ejemplo, si nosotros los cristianos no somos ni siquiera, ¿cómo le diría?, agradecidos. Si nosotros los cristianos no logramos ni siquiera refrenar nuestro vocabulario, nuestro temperamento, imagínese de alguien que está totalmente en tinieblas. Lo que pasa que ya le va a pasar la tiniebla que lo hizo que usted se uniera en yugo desigual. Esa tiniebla, si usted es hijo o es hija, va a faltar un día. Porque vendrá la luz. El Espíritu de Dios se va a comenzar a mover sobre su caos. Y qué misericordia que así sea, hermano, porque ese es el anhelo de mi corazón de aquella gente que se casa en yugo desigual o se une en yugo desigual. Hermano, créame, a mí me duele, yo amo al pueblo de Dios porque lo amo a Él. Yo no tengo otra cosa que tenga en mi corazón que eso. No estoy hablando de mi perfección, no tiene que ver nada mi perfección. Una de las cosas maravillosas que vimos en el retiro era que David pastoreó con la integridad de su corazón. Oiga, pastoreó, no dice que reinó, no dice que se casó, no dice que sus hijos fueron, se paseó en sus hijos. Discúlpeme con todo el respeto que David se merece, pero no lo digo por David, sino lo digo por la verdad de tinieblas que hay en uno. Está hablando de que los pastoreó con la integridad de su corazón. Mire, ¿cuántos? No levante la mano, haga de caso que ¿cuántos somos contadores, somos auditores y al centavo, hermano, nosotros llevamos a esa empresa y nosotros en nuestra casa somos casa de herrero, cuchillo de palo? No podemos llevar las finanzas de nuestra propia casa, pero la empresa la llevamos al centavo. ¿Cuántos somos así? ¿Y nosotros en el Señor? Qué triste, ¿verdad? Ingenieros que le está cayendo su casa. Médicos que sus hijos nunca los sanan, nunca se les componen. Son médicos, todo el tiempo andan enfermos, todo el tiempo andan tosiendo, todo el tiempo andan con alergia. Y sus papás o sus mamás son médicos. No sé por qué me metí a Honduras yo. Pero es cierto, hermano. Mejor sigo con otra cosita aquí.
Estábamos con el caos, ¿verdad? De Génesis 1:2. Entonces la luz revela el caos. La luz revela el caos. Y en eso estaba. Un día vendrá la luz y te revelará o me revelará el caos. La luz restaura. Oiga, hermano. Y fíjese que voy a ocupar con el contexto que he estado usando de cómo la luz se une con las tinieblas. ¿Por qué? Porque te volviste tiniebla. Porque las tinieblas crecieron de tal manera que te puedes unir con las tinieblas. Porque las tinieblas y la luz no se pueden mezclar. Así como el agua con el aceite no se puede mezclar. Entonces, ¿sabe qué viene después? La luz, ¿qué hace? Restaura. Veamos esto que es bien importante. ¿Y qué hizo el Señor? Veamos el versículo número 3. Y dijo Dios, sea la luz. Qué misericordia, ¿verdad? Y fue la luz. Mire, qué tremendo, porque esa es a donde vamos a llegar de las dos revelaciones de David. En esto era la palabra. ¿Qué es eso? Mire, dijo Dios. Esa palabra, dijo Dios, vamos a ver el hebreo. Dijo la palabra y en el otro, el versículo 14 de Altísimo. Dos cosas en las cuales David entendió y es por eso que expresó desde el versículo número 29 hasta abajo, hasta donde termina. El versículo número 4. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a hacer Dios en la restauración? Separar. Y óigame, ¿y qué precios más grandes pagamos cuando Dios separa? Precios que no contemplamos antes. Precios que no creíamos. Mire, ¿sabe el gran mal concepto que tenemos los cristianos en lo cual esa tiniebla? Porque si la luz que hay en ti, recuerde lo que el Señor dijo en Juan, es tiniebla. Si la luz que hay en ti son tinieblas, eso lo dijo el Señor Jesús. Y acuerde que aquí solo hablamos de la palabra, hermano. Aquí nunca he dicho nada yo, porque yo qué voy a hablar ahí si no tengo nada. Entonces, no creemos que vamos a pagar un precio, ni lo tomamos en cuenta, y si nos lo dicen, nos entra por aquí y nos sale por allá. Pero Dios separó la luz. ¿Quién era luz cuando se unieron en yugo desigual? ¿Y quién era tinieblas? Esa es la obra de Dios. Ahí lo dejo. Se me acabó el tiempo. Y de verdad, hermano, que Dios nos permita entender estas verdades. Oiga, no ande esperando que ando enfermo y que la palabra sea sobre la salud. Esto da salud, hermano. Dios tiene prioridades. Tus pecados te son perdonados. Y al ser perdonado el pecado, lo demás se corrige por sí mismo. Recuerde que el tema que estoy queriendo desarrollar, que no hemos llegado más que al primer punto, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Usted tiene la esperanza de que el Señor un día le va a iluminar la miseria que tiene? Yo también, hermano. Yo he oído tantos testimonios por el privilegio que el Señor me ha concedido, no porque yo sea un ejemplo. De gente que a los años dice, hermanos, si yo hubiera entendido. Hermanos que dicen, si yo hubiera obedecido, hermano.
Ese es nuestro lamento. Esperemos que en usted y en mí esto no se dé así. Que Dios tenga misericordia de nosotros, su pueblo. Padre, te damos gracias porque yo pienso, Señor, que algo bueno hemos aprendido de tu palabra en esta noche. Algunos queremos, Señor, y no lo digo en una forma de burla, ni lo digo por inmadurez, pero algunos quisiéramos oír de ti, Señor, que me vas a ayudar en mi situación. Y qué mejor que esto, Señor, que tú nos hablas. Algunos queremos ser sanados, eso viene por añadidura. Otros queremos salir de nuestros problemas financieros, que también son el efecto de nuestras tinieblas. Pero, Señor, tú nos estás dando una mejor salida. Y es que las tinieblas que gobiernan nuestra vida puedan desaparecer, Señor. Porque no solamente en mi interior hay tinieblas, sino en mi alrededor, Señor. Estoy en gran desventaja porque nací en tinieblas, crecí en tinieblas, estoy en ti ahora, pero sigue en tinieblas en mi interior. Y desde que nací hasta este día también he estado rodeado de tinieblas. Cualquiera pudiera decir que es una gran desventaja. Sí, es cierto por un lado, pero por otra, hermano, usted tiene la luz. Y es el Espíritu de Dios. Y si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Lo único que usted tiene que aceptar esta verdad y poner la parte que a usted le corresponde. Porque la luz revela el caos en nosotros. La luz restaura, separa las tinieblas, como separó la luz de las tinieblas y separó las aguas de la tierra. Por dentro y por fuera, el Señor va a separar. Y lo va a hacer porque Él se comprometió consigo mismo y juró por su nombre. Porque no había por quién jurar. Que si sus hijos dejaban su ley, Él los castigaría con azotes y con vara. Pero que no iba a apartar su misericordia de ellos. Hermano, esa es mi esperanza. Esa es mi perseverancia en sus caminos. Mira qué difícil es pensar, y lo digo al Señor en oración, no tomar en cuenta las iglesias que han salido de la misión cristiana Judá. Señor, ¿a dónde me congregaría? ¿En dónde no me van a esconder tu palabra? ¿O no me van a disfrazar tu palabra? Esa palabra, Señor, que mata. Esa palabra que saca las tinieblas. Algo que uno no quiere soltar, Señor. Algo que uno tiene la falsa esperanza, como el que se casa en yugo desigual. Tiene la falsa esperanza de que se va a convertir, pero nadie toma en cuenta que hemos quebrantado la ley de Dios. Solamente queremos valernos de la gracia, de la misericordia, pero no queremos entender que su palabra es verdad. Y que cuando llegue la luz, esa palabra va a separar. Porque Dios dirá, sea la luz. Y fue la luz. Esa palabra dijo, es fuertísima. Porque es duradera, dice el hebreo. Es duradera y poderosa, hermano.
¿Y cuántos la hemos tenido en poco quebrantándola? Y no sabemos que es duradera, no se acaba y es poderosa. Lo único que la puede cambiar es otra palabra de Él. Señor, permítenos entender estas verdades y que podamos, como Jeremías, poner nuestra boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Y ten misericordia de aquellos que tu palabra no nos pega, que tu palabra no nos vence, que tu palabra no nos desploma como a Saúl. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Señor, gracias.